Gloria a Jesús, mis amados. Bueno, volvemos a nuestro tema de hoy, a la segunda parte de lo que tiene que ver con el segundo gran pecado de los ángeles. Recordemos varias de las cosas que habíamos mencionado, ¿verdad? Lo voy a hacer de una manera muy rápida. Hemos venido hablando acerca del libro de Génesis, capítulo 6:1, donde se manifiesta un pecado que colma la copa de la ira de Dios y él trae el diluvio. A partir de ahí nosotros empezamos a notar una clara diferencia entre esa expresión de hijos de Dios con los verdaderos hijos de Dios, humanos. Esos hijos de Dios a los que se refiere Génesis son ángeles caídos, son demonios. Hay una clara alusión, ¿verdad?, a ellos. También nos llama la atención poderosamente el producto de esa relación, que lo mencionamos, son gigantes, pero en otros idiomas se les conoce como los caídos o los nacidos en la tierra. También entendemos el diluvio como una limpieza genética, como una limpieza espiritual, porque había una contaminación que se había propagado grandemente en esos días. También nosotros entendemos que estas manifestaciones demoníacas posiblemente lo hicieron con cuerpos físicos y fue a través de esa vía que vino la procreación de estas criaturas. Recordar que les hablé de lo importante que era el papel de la mujer, ¿verdad?, para Satanás, ante la imposibilidad de que los demonios pudieran procrear en su espíritu, pero sí ser fertilizadores, igual como lo pudo haber sido el Adán. Acuérdense que hablamos de esa figura y luego convertido en el Ish y la Isha. Así que bueno, teniendo estos antecedentes, tenemos que evidenciar, mis amados, que hay un paralelo con este tema de Génesis, con lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, que también lo hemos venido hablando, pero ahora muy puntualmente vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos a ver el paralelo de ese pecado con lo que ocurría en los días de Sodoma y Gomorra. O sea, vamos a decirlo de otra manera, aunque sí hubo una consecuencia evidente, sí hubo un castigo evidente, el comportamiento de la humanidad en relación con los demonios siempre ha caído o se ha deteriorado en la misma línea, un vínculo tan estrecho que puede llegar a ser considerado sexual. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Este es un versículo igual que nos sirve para muchas cosas, pero en particular vamos a extraer solamente algunas. Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con todas las 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sí condenó a destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ok, antes de continuar la lectura, creo que aquí tenemos que ver cómo invariablemente Dios nos está trasladando del Génesis a lo que ocurría en Sodoma y Gomorra. Bien, tenemos que ver muy bien cómo Dios nos está vinculando una cosa con la otra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Y sí rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día y de noche su alma justa por los hechos malvados de ellos. Ok, vemos aquí claramente una ampliación de lo que estaba viviendo Lot en Sodoma y Gomorra, y cómo esa experiencia de estar metido en esa ciudad se había convertido en una presión sexual. Y es básicamente el mismo tipo, género de pecado que se vivía, en este caso en la época prediluviana, donde intervenía la relación o el vínculo sexual también. Quiero también destacar otro par de detalles aquí importantes.
quiero que usted se devuelva un poquito al principio de lo que leíamos y dice, porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Bien, aquí se nos está hablando claramente de los ángeles que pecaron en esa etapa prediluviana. La lectura simple, la lectura con falta de análisis, podría decir, no, se está refiriendo a los ángeles que se rebelaron contra Dios. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo la continuación de la explicación dice claramente que tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con otras 7 personas. O sea, Dios nos está poniendo en balanza el juicio que recibieron las dos partes que pecaron. La parte humana, ¿verdad? Que entra representado por las mujeres de los hijos de las hijas de los hombres, y por otro lado, los ángeles aquellos que cayeron en pecado con las mujeres. Esto, aunque además de ser fascinante por lo que representa, es muy importante, como ya se lo expliqué, tenerlo claro, ya que la narrativa que muchos tienen con respecto a los ángeles caídos, a los demonios, a Satanás, es que hoy ellos están en esas prisiones de oscuridad, esperando hasta el día del juicio, bajo versículos como estos. Guardo mi silencio para que usted le quede claro de que lo que le estoy diciendo es importante. Por versículos como estos, hay gente que dice que el diablo está atado y que no nos puede hacer nada y por eso la guerra espiritual no es necesaria, que ya no hay que orar, que ya no hay que ayunar, que todo está hecho. Esa es una lectura demasiado simplista, con muchísimas falencias, que no permite ver que esos aprisionados o esos encarcelados son aquellos que pecaron en aquellos días, que están en esa condición hasta los últimos días de Apocalipsis y que van a volver a ser liberados. O sea, estas manifestaciones de pecado que hoy no las estamos viendo en la tierra, indudablemente van a volver. Y van a volver porque está escrito y profetizado de esa manera. Muchos apuntan a que este pecado regresará cuando venga lo que se conoce como la gran tribulación. Lo que le quiero decir, mis amados, es que en esta secuencia doctrinal no hay contradicciones. ¿Por qué apunto hacia esto? Porque cuando uno le dicen que ya todo está hecho, que el diablo ya está atado, que los demonios ya están atados, uno dice, bueno, ¿y la gente endemoniada que viene a mi iglesia? ¿Qué es? Que no está endemoniada. La gente que está enferma en los hospitales, ¿qué es? Que no están enfermos. No sé si me doy a entender. Hay un punto donde la gente que argumenta con esta doctrina se tiene que abstraer de la realidad de forma tan ridícula de negar lo que es evidente, lo que empíricamente yo puedo demostrar, lo que nosotros vemos diario y constantemente, y aquellos que estamos al servicio de una iglesia, un ministerio, sabemos que existe. A mí no me diga que el diablo está atado si yo todos los días, todas las semanas veo gente entrar a nuestra congregación endemoniada y ser libre, con manifestaciones tan claras y tan coincidentes como las que Jesús tenía cuando él liberaba demonios. No me va a decir que solamente son problemas psiquiátricos o que los problemas estos solo los resolvemos con unas pastillitas ahí para que se les aquieten los problemas. No, 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 no. ¿Qué es entonces, por ejemplo, la esquizofrenia? ¿Qué es entonces, por ejemplo, la bipolaridad? Si no hay detrás de estas cosas espíritus demoníacos. ¿Qué es, si no, por ejemplo, la depresión? Aunque yo sé que la depresión tiene muchas justificaciones, para mí una causa de la depresión es la posesión demoníaca también. Porque hay puntos que no tienen explicación y la persona sigue en una actitud conmiserable, con una actitud de derrota, con una actitud de que no puedo avanzar, no puedo producir. Posesión de espíritus demoníacos. Igual podemos hablar de espíritus demoníacos violentos, iracundos, rebeldes, asesinos. ¿Ok? Vamos a ir ahora a Judas capítulo 1, versículo 6. Aquí lo importante es trazar la comparativa entre Génesis
y Sodoma y Gomorra. Judas capítulo 1 versículo 6. Quiero que vaya subrayando todo lo que a usted le llame la atención, ¿ok? Para que luego lo estudie y luego, bueno, aún si quiere hacer preguntas, lo puede también hacer. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas. Ok, ya eso fue suficiente. Eso fue muchísimo, ¿verdad? Nos dijeron demasiado en una sola frase, pero la voy a volver a leer. Los ángeles que no conservaron su señorío original. O sea, ya me está hablando de un tipo de ángel que podríamos decir el ángel caído. Sin embargo, agrega y dice, sino que abandonaron su morada legítima. Ahí todavía podríamos nosotros seguirnos confundiendo con esos ángeles que fueron expulsados de la presencia de Dios por haberse rebelado con él. Pero aquí hay un detalle que usted todavía no ha visto. Cuando Dios determina sacar a Satanás de su presencia, él es quien toma la decisión. Aquí me está diciendo que hay otra cosa de por medio. Aquí dice, oiga bien, dice que ellos abandonaron su morada legítima. O sea, aquí no estamos hablando de Dios sacándolos de la presencia suya, sino estamos hablando de demonios, ángeles caídos, que decidieron voluntariamente dejar el lugar al cual habían sido destinados para estar y habían ido a otro espacio, a otro ambiente. ¿Ok? Ya nos estamos metiendo aún más en la película. Dice, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Ok, aquí es, vuelvo a repetir, donde nuevamente muchos argumentan que todos los demonios fueron guardados en prisiones. Y no es así. Jesús vino y derrotó a la muerte. ¿Quién dice amén a eso? Él tomó las llaves de la muerte para darnos a nosotros vida eterna y vida en abundancia, para traer sanidad a nuestros cuerpos. Pero de lo que está hablándose acá es de esos ángeles caídos que cayeron y que luego abandonaron su morada. Ya vamos a ver en otros versículos un poco más ampliamente este tema. Y abandonaron esa condición, digamos, de espíritus, como ya lo vamos a entender cada vez mejor. Adoptaron un cuerpo terrenal y tuvieron relaciones con las mujeres para que entonces éstas dieran a luz gigantes. Esos ángeles tuvieron un castigo. ¿Cuál fue el castigo? Volvemos a leer, dice claramente, guardados en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. O sea, estos demonios, no todos, fueron sometidos a estas prisiones como evidencia, testimonio para el resto de demonios de lo que iba a suceder si se seguía afrentando contra esa naturaleza que Dios les había dado como ángeles, perder esa naturaleza y convertirse en seres humanos o no seres humanos, o por lo menos seres que pudieran tener relaciones sexuales con las mujeres de los hombres. Siga leyendo conmigo porque esto se pone más denso. Dice, así también, ¿ok? Nuevamente nos compara a esos ángeles que abandonaron su morada con Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. Vaya subrayando todo lo que le llame la atención, pero claramente nos está hablando de una perversión sexual, carne extraña, ¿verdad? Nos está hablando, y no solamente de una perversión sexual, sino que me está hablando de un vínculo con posiblemente otra raza o otro tipo de especie, ¿verdad? Habla de carne extraña, ya me empieza a avisorar un poco a qué se está hablando. Pero sigamos leyendo. Son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Aquí ya me queda aún más claro el panorama que yo le quiero plasmar a usted.
¿Cuál es la intención de que estos ángeles en particular sean aprisionados hasta el día del juicio final? Bueno, aquí dice con claridad, para que ellas sean exhibidas como ejemplo. ¿Como ejemplo para quién? Para el resto de demonios, porque yo no los puedo ver. Y vuelvo a repetir el versículo que yo le decía a usted, que está en el episodio del Gadareno, cuando dice la escritura que Jesús reprende a los demonios y los demonios le dicen, por favor, no nos envíes al abismo. Ya para este momento usted seguramente se tiene que haber leído ese versículo y usted dice conmigo, amén a eso. El abismo es esa prisión eterna donde estos demonios están confinados desde los días primeros hasta hoy, como ejemplo para el resto de espíritus demoníacos, y que les sirva como un, ¿cuál sería la palabra? Les desaliente volver a repetir estas prácticas en la tierra. Me va quedando a mí muy claro, espero que a usted también. Y dice, exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Ok, aquí vemos claramente la narrativa, nuevamente en consonancia, Sodoma y Gomorra, Génesis, pero ahora nos agregan algo que tiene que ver con los seres humanos. Y aquí ya clara y contundentemente no nos deja salir del tema sexual, porque dice mancillan la carne. El mancillar nos habla específicamente de cambiar la naturaleza sexual para la cual habíamos sido diseñados. Por eso, por ejemplo, mancillar a una mujer es violentar a una mujer. La mujer no fue diseñada para ser violada, la mujer fue diseñada para tener un vínculo con su marido y una relación de amor, de pacto, tener relaciones con su marido. Lo mismo podríamos hablar de mancillar cuando hablamos de relaciones homosexuales, donde todos entendemos lo que ahí ocurre, ¿verdad? Se le da un uso incorrecto a los órganos que no son para eso. Pero en este particular ya estamos hablando de que mancillan la carne y ojo, y lo vincula con blasfemar a las majestades angélicas. Nos está volviendo a dar un vislumbre de que ese mancillar tenía que ver con un vínculo incomprendido para nosotros en este momento, por el tema de que no lo hemos visto manifestado en la tierra. Le leo un poco lo que dice el libro. En ambos versos, el capítulo de Pedro y de Judas, se alude a los mismos elementos. En el caso del libro de Judas, se expresa que los ángeles abandonaron su estado original. Aquel atrevimiento fue pagado con cárcel hasta el día en que el cielo dé una sentencia sobre su maldad. Igual que en el texto de Pedro, se asemejan esas obras con la fornicación que se practicó en las ciudades paganas, solo que adiciona un concepto, carne extraña. Se arma mejor el panorama cuando en la última oración exhorta a los que, entre algunos pecados, mancillan la carne y blasfeman a las majestades angélicas. Si se quiere entender correctamente este fenómeno, debemos separar esta falta de la que fuera el pecado original de Satanás y de sus seguidores. Vamos a decir, el tema del pecado original de Satanás no tiene nada que ver con asuntos sexuales. Ojo, para que no lo confundan a usted si en algún momento llega a tener algún debate o controversia sobre este tema. Estos versículos no hablan, por un tema sexual, de nada que tenga que ver con ese primer pecado. Aquí ya nos están metiendo en otro escenario. Seguimos leyendo. Dice, no me refiero a lo mismo, no me estoy refiriendo a lo mismo. La maldad de Lucifer y sus esbirros fue pagada con el destierro de la presencia de Dios. En este caso se habla de un cautiverio que aguarda para un castigo final. Entonces, aquí lo que estamos puntualizando es diferenciar los dos tipos de castigo de los dos tipos de pecado. El primero, ya por sí solo, el destierro de la presencia de Dios es suficiente castigo. Pero en el segundo pecado hay un confinamiento
del que se habla en el abismo, del que por el versículo del Gadareno intuimos que no todos los demonios están ahí, que los demonios lo conocen, que los demonios no quieren ir ahí y que por lo tanto es ese lugar del que nos está hablando ahora Judas. Seguimos leyendo. En este caso se habla de un cautiverio que aguarda un castigo final. Si estos versículos estuvieran planteando la misma idea, entonces el diablo no tendría espacio de acción, puesto que estaría encerrado. Ambas cartas están descubriendo prácticas que no fueron parte del repertorio de los demonios, perdón, de todos los demonios, sino de unos cuantos demonios. Para avanzar en el análisis, vamos a puntualizar 6 consideraciones, ¿ok? Apunte 6 consideraciones que le voy a hacer sobre este tema en particular que tiene que ver con la relación del pecado de Génesis con Sodoma y Gomorra. Número 1, maldad sexual. Aquí yo creo que vamos a recaer de que había algo que estaba mal, salido de norma. Y no quiero que usted lo interprete simplemente como algo sexual, porque la sexualidad en sí misma, Dios no la sataniza, Dios no la pervierte, entiéndame bien. Esto es una maldad sexual, es algo que está fuera de. Número 2, confinación hasta el día del juicio, confinamiento hasta el día del juicio, que ya lo venimos hablando. Es un castigo diferente al que se menciona de el pecado original de Satanás cuando es sacado de la presencia de Dios. Le leo un poquito lo que dice aquí el libro. Los ángeles que fallaron en esto fueron confinados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio final, por lo que ya no tienen acceso a la tierra. Tercer punto, pecado prediluviano. Según lo expuesto, aquellas acciones angélicas tuvieron lugar antes del diluvio. Por lo tanto, debieron haber colaborado para llenar la copa de la ira de Dios. Número 4, relación con Sodoma y Gomorra. Los dos textos asemejan el pecado con los actos sexuales repugnantes que se cometieron en las ciudades paganas de Sodoma y Gomorra. Al revisar nuevamente las escrituras en la historia del juicio sobre estos territorios, se lee acerca de la malvada intención de violar en masa a los ángeles que visitaron a Lot. Si bien aquellos personajes celestiales guardaban semejanza con los seres humanos, es imposible negar que el revuelo causado generó un frenesí sexual. Vamos a ir a Génesis capítulo 19, versículo 4. Vamos a ir a leer exactamente qué fue lo que causó que estos ángeles aparecieran ahí. Vamos a leer. Dice: pero antes de que se acostasen los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa. Aquí claramente, mis amados, nuevamente la palabra es muy contundente en esto. Encontramos que muy posiblemente el pueblo de Sodoma y Gomorra estaba acostumbrado a estas relaciones sexuales o a buscarlas. No sabemos si las tuvieron o no, pero por lo menos desearlas. Entonces, al trazar esa línea entre lo que fue Sodoma y Gomorra con Génesis, entendemos que aunque nos parezca algo inconcebible, humanamente hablando, científicamente hablando, era algo que en aquellos días se consideraba usual o normal. Voy a quitarme un poquito los anteojos porque veo que hace un reflejo. Número 5 o quinta cosa que usted debe considerar en todo este esquema. Abandonaron su condición original. Vamos a leer lo que dice el libro. Judas, el libro de Judas, señala que aquellos ángeles no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, lo cual se traduce en otras versiones que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su primera morada. Aquí me parece algo interesante, porque inmediatamente al decirnos su primer estado, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de un tema
de el cuerpo espiritual que ellos tenían. Abandonan este cuerpo espiritual para obviamente materializarse de alguna manera, posiblemente como lo hicieron los ángeles que visitaron a Abraham, y poder tener este vínculo sexual con las mujeres. Un comentario que permite plantearse dos cosas. Una es que la morada en la cual fueron confinados los caídos era el segundo cielo, y el otro lugar al que podían dirigirse era la tierra. La otra cosa que se relaciona con la degradación de su estado original, el cual perdieron por los actos cometidos. Ellos decidieron dejar las habitaciones en las que habían sido relegados luego de la caída del tercer cielo, con lo cual también abandonaron su naturaleza primera. Sin duda, lo descrito es un fenómeno muy particular, muy especial. La sexta cosa de la cual vamos a recalcar, que tiene que ver con estos dos versos de Pedro y Judas, es la palabra o la expresión carne extraña. Si bien el pecado del que se hace alusión en Sodoma y Gomorra es de índole sexual, hay algo más en la carta de Judas que motiva el análisis, y es la expresión carne extraña. Esa misma descripción en otras versiones dice: asimismo, escuche bien, asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Aquí también hay otro punto bastante valioso, mis amados, que nos lleva a analizar cómo, si nosotros buscamos los diferentes tipos de pecados, también vamos a encontrar los diferentes tipos de maldiciones y juicios que caen sobre esos pecados. Si yo pudiera encontrar un castigo terrible de los terribles en la Biblia, tendría que hablar del diluvio. Y tendría que hablar del castigo que vino con Sodoma. Y posiblemente me encontraré otros dos o tres que son bastante fuertes, que son bastante violentos, como por ejemplo, me recuerdo en este momento la maldición que estaba sobre quien reconstruyera la ciudad de Jericó, que dice que moriría por causa de la reconstrucción, moriría su hijo mayor y su hijo menor. Esto luego se viene a cumplir en los días de Elías, cuando un personaje de nombre Hiel reconstruye Jericó y sus dos hijos, el menor y el mayor, mueren. Bueno, cuando nosotros vemos este tipo de maldiciones tan severas, este tipo de castigos tan severos, indudablemente también podemos intuir que hay un mensaje implícito. Dios está diciendo: esto no lo pueden volver a repetir. Esto no puede volver a darse, porque si se vuelve a dar, el castigo será aún mayor. Y asimismo ocurre con este tipo de juicios que Dios trae. Seguimos leyendo el libro. Una significativa cantidad de teólogos asegura que la referencia es hacia el sexo homosexual. Eso de vicios contra lo natural. Sin embargo, al unir todas las piezas ya descritas, se puede concluir que no solo eran aberraciones entre seres humanos, sino con ángeles también. No hay que olvidar que el castigo sobre estas ciudades fue sumamente severo, lo que acabo de decir, guardando cercana relación con lo que ocurrió en los tiempos de Noé. El entretejido de todos estos elementos construye un escenario realmente siniestro, impensable para nuestros días. Los ángeles caídos decidieron voluntaria y perversamente cohabitar con las mujeres de la tierra para adversar a Dios. Su atrevimiento fue cobrado con creces. Vamos a ir hacia el siguiente punto. Creo que este ha quedado claro. He venido aquí revisando si alguno tiene consultas, y hay algunos que se salen un poquito del tema central que estamos hablando. Alguien pregunta de cubos y subcubos, incubos y subcubos, pero esto no es el punto, digamos, al que nos estamos refiriendo. Lo puedo hablar en otro momento. Sin embargo, preferiría, más que meterme en ese tema de los demonios, si a ustedes les quedan dudas con respecto a esto a nivel doctrinal, que lo puedan plantear de una vez. Vamos a ir a una pieza sin calzar. ¿Cuál es la razón
que ya les he adelantado cuál era la razón. Porque usted, si conoce un poquito, digamos, de series o películas de crimen, usted siempre va a encontrarse que los investigadores de un crimen tienen que preguntarse cuál es el móvil del crimen para poder encontrar quién es el posible culpable. Mientras que usted no sepa qué motiva un crimen, es difícil que usted logre encontrar quién es el responsable. Entonces, esa pieza sin entender es la que vamos a explicar a continuación. ¿Por qué era tan importante para los demonios tener este vínculo sexual con las mujeres? Algo que indudablemente distrae un poco es el hecho de la misma palabra dice, al decir que las vieron hermosas a las mujeres de los hombres, a las hijas de los hombres. Yo inmediatamente me voy por el lado de que simplemente les parecieron lindas. Vamos a decir, banalizo o trivializo la relación entre estas figuras. Y sin yo querer cuestionar lo que dice la palabra, indudablemente tienen que haberlas encontrado bonitas. A mí me parece que también había un fondo. Había un porqué de todo esto. Y es a lo que vamos a ir nosotros. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esto es un pequeño anticipo. Ya hay algunas mujeres que nos están preguntando cuándo va a ser el evento de mujeres enemigas de la serpiente, con lo que yo enseñé en la clase pasada, y les cuento que eso va a ser en octubre, para que por favor se preparen todas las mujeres proféticas para participar de este entrenamiento que va a ser exclusivo para mujeres. Siempre hay hombres que se me quieren colar, pero le vamos a enseñar a las mujeres cuál es esa naturaleza profética que Dios les entregó y por supuesto potencializarla. Después de ese evento, a usted nunca más nadie le va a callar, nunca más nadie le va a cerrar la boca, nunca más nadie la va a mandar a silenciar. Usted va a saber reprender a Satanás directamente, porque quien quiere que la mujer esté en silencio es el mismísimo diablo. Ha sido la mala interpretación de algunos versículos descontextualizados de todo lo que me enseña la Biblia, que han venido a querer justificar esa posición de relegación de la mujer. Vamos a preparar a una generación de mujeres que va a tomar las riendas de su llamado y de su ministerio. Y vamos a ver la efervescencia, la ebullición de una generación de mujeres predicadoras, de una generación de mujeres de fuego, de una generación de mujeres pastoras, apóstoles, profetas, maestras de la palabra, que no le va a aceptar ningún no a Satanás. Pero bueno, mientras que eso pasa y llega octubre, vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice clara y contundentemente la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Este es un versículo que la mayoría de nosotros pasa rapidito, ¿verdad? Porque después del pecado nadie quiere saber qué pasó. Nadie quiere darle mucho ojito a las consecuencias del pecado. Y hay gente que enfatiza en la parte donde se habla de que el varón se enseñoreará de su mujer, y ponen ese énfasis, ¿verdad? Para decir que esta no, porque este es el libro, pero la Biblia es un libro machista. Mis hermanos, no hay nada más alejado de la realidad bíblica. Yo quiero que usted entienda que el día que la mujer hace pecar a su marido es el mismo día donde Dios prepara la redención de la raza humana a través de la simiente de la mujer. Para mí, claramente, lo que la Biblia está diciendo acá es, en versión Pablo Chávez: Satanás, hoy fue el último día de la historia donde tú te pusiste de acuerdo con la mujer. Nunca más vas a hablar el mismo idioma que la mujer habla. A partir de este día donde la humanidad cae en pecado, Dios le dice: Satanás, tú te aprovechaste de esa capacidad de la mujer de entender el mundo espiritual, de entender el mundo invisible, ¿verdad? Porque dice que le habló una serpiente. Yo creo que si le hubiera hablado una serpiente a Adán, a ver, nadie se hubiera dado cuenta que le estaba hablando. Adán ni se hubiera percatado de que le estaba hablando.
La mujer tiene una habilidad espiritual, el diablo la aprovecha y a partir de ese día Dios le dice a Satanás, este talento natural que la mujer tiene ahora va a servir para que rivalice con Satanás en todo lo que Satanás construya. Entonces vamos a ver que la mujer es más propensa a tener fe que el varón. La mujer es más propensa a hablar positivamente que el varón. La mujer es más propensa a decir hay sanidad cuando hay enfermedad. La mujer es más propensa a decir va a haber multiplicación cuando no alcanza el dinero. La mujer es más propensa a hablar vida cuando hay muerte. Es constante, generación tras generación, la facilidad que las mujeres tienen para conectarse con el mundo espiritual. Van más a la iglesia, les gusta más servir a Dios, son más fáciles para mentorear en el ministerio. Y por lo tanto, esa habilidad, a partir de ese día, Dios la utiliza para lo que fue creada y no para servir al diablo. Entonces, en ese momento, el diablo queda con la claridad de que su enemiga es la mujer y la simiente de la mujer. Por lo tanto, entonces él trata de construir esa amalgama, trata de construir ese vínculo entre demonios y mujeres, primero para mancillar la posición de la mujer, pero también para dar a luz un producto que de otra manera no habría venido a la tierra. Para mí esto es tremendo, mis hermanas, porque Dios a la mujer le entregó llaves, escúcheme, llaves que una mujer puede usar para abrir y para cerrar. Para abrir lo divino, pero para cerrar lo divino. Para cerrar lo diabólico, pero también para abrir lo diabólico. Y son llaves que los varones no tenemos. Entonces, cuando un marido entiende de estas cosas, también sabe que hay áreas donde la mujer, aún en su posición de estar sujeta a su marido, tiene mayor autoridad, y si el varón la pone al frente, va a haber éxito rotundo en lo que haga. Y yo ya he hablado, y el año pasado hablamos a través del curso Leonas, de cómo una de esas habilidades naturales que Dios le entregó a la mujer son las finanzas. Todo hombre que vea problemas de deudas o financiero en su casa, lo que tiene que hacer es entregarle la billetera a su esposa y los problemas se van a resolver en cuestión de unos meses. Porque además de que posiblemente van a ser más cuidadosas con la plata de otra persona, también por naturaleza ellas son buenas administradoras y multiplicadoras. Por supuesto que usted no sea de los leones, ¿verdad? Que se tira en la sombra y dice, bueno, a partir de ahora ya no salgo a trabajar. No, por el contrario, trabajar el doble y esforzarse al máximo, pero los recursos en manos de las mujeres se multiplican. Y eso es una promesa de la palabra, pero también en el área profética. La mujer tiene una habilidad para ver lo invisible, para ver lo que viene, para conocer las amenazas, ¿verdad? Usted entra a la casa después de trabajar, usted no ha abierto la boca y su mujer le dice, ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué sucedió en el trabajo? ¿A quién conociste? La mujer todas esas cosas las capta rápido. ¿Por qué? Porque Dios les dio una habilidad natural en ese campo. Aún yo muchas veces he hablado, precisamente volviendo al tema del Ish y la Isha, y yo trazo un paralelo entre lo que nos enseña la palabra de que nosotros somos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, entendiendo que este es una metáfora de lo que un día fue la relación entre hombre y mujer. Esta palabra en el Nuevo Testamento dice que somos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, cuya principal piedra del ángulo, la piedra que va en el centro, es Jesucristo mismo. Esta es una representación del matrimonio, indudablemente. Donde la figura apostólica, no digo que solo un hombre puede ser apóstol, estoy hablando de figuras y metáforas, por favor, donde la figura apostólica está representada a través del varón y la figura profética está representada a través de la mujer.
Toda casa, toda familia debe ser construida a través de un hombre y una mujer cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Un matrimonio no se sostiene en pie si Jesús, si Cristo no es el centro de él, ¿verdad? Y esto remonta un poco a lo que yo hablaba de el gran plan que Dios tiene para nuestra vida, terrenalmente hablando, que es el matrimonio y la concepción de la familia. Vamos a leer un poquito lo que dice el libro para aterrizar puntualmente. Este texto, el libro de Génesis 3:15, más que simples palabras, representa una profecía donde se le anuncia a Satanás su derrota a través de la descendencia humana. Sería un hijo nacido de un vientre humano el que le proferiría al diablo su peor derrota de la historia. A partir de ese momento es totalmente posible que el reino de las tinieblas planeara su contraataque. Al no poder impedir el cumplimiento de las palabras del Todopoderoso, intentaron dañar la semilla, la simiente a través de la cual se levantaría el Mesías. Conseguirían contaminar a la humanidad de seres híbridos, mitad ángel y mitad hombre. El cumplimiento de la profecía, tal como se había expuesto, sería imposible. Este comportamiento, como les he dicho, creo que ya en otra clase, esto no es nuevo, esto es cíclico de Satanás. Porque nosotros lo volvemos a ver en los días de Moisés, cuando trata de matar a los niños varones. Él sabía que venía un Mesías, no sabía quién era, tenía que matar a los niños varones. Luego se repite con Jesús, le dicen que ya van a ser el Mesías y él los manda a matar a todos, porque él no sabe quién es. Lo mismo ocurre en Génesis, él no sabe quién va a ser el que le va a infringir este daño, entonces él va contra la semilla. Satanás ataca a la semilla. Si él logra corromper la semilla, él sabe que está más cerca de su objetivo. Porque la semilla, si brota y produce fruto, será indetenible. Y esto es algo precioso, mis amados. Porque el diablo, cuando más cerca está de creer que va a ganar, es cuando más lejos está su victoria y más se acerca nuestra victoria. Así que toda esta violencia que estamos viendo en Colombia, en Chile, en Costa Rica, en Argentina, todo esto que hablábamos del aborto, todos estos proyectos que ellos tienen, es la desesperación del demonio, porque sabe que una generación profética está naciendo en este continente, una generación de predicadores, de misioneros, de evangelistas, y son sus hijos. Son sus nietos que van a nacer en el nombre del Señor con esta unción para presentarle cara a Satanás. Mis amados, algo grande viene. Por eso, cuando yo escucho y vuelvo a sacar todo toda mi amargura a veces, ¿verdad? Contra esos predicadores que critican, con tanta ignorancia de que hoy hablemos de avivamiento, que hablemos que lo mejor viene, que hablemos de que una generación profética está naciendo, y estos ignorantes vuelven a ver y dicen, ¿dónde está el avivamiento? Si lo peor está pasando, nunca habíamos visto estas cosas, la droga, el narcotráfico, la violencia, el sicariato. Mis amados, esas son precisamente las señales que el Satanás nos da de que lo mejor está llegando. Y es que no es algo que yo me invento, es algo que la Biblia misma me retrata una y otra y otra y otra vez. ¿Cuándo creció más la iglesia? Cuando fueron perseguidos. Nosotros operamos a la inversa de lo que el mundo piensa. Entre más tratan de callarnos, entre más tratan de atacarnos, más nos multiplicamos, más se multiplica la palabra. Esto que estamos viviendo es una batalla espiritual. Y la vamos a ganar en el nombre del Señor. Sigamos leyendo un poquito lo que dice el libro. Si los ángeles lograban que todos los habitantes de la tierra fueran mixtos en su genética, ninguno retendría la pureza necesaria para dar a luz al Redentor de la humanidad, quien finalmente llevaría sobre sus hombros las transgresiones.
Dios, a través del diluvio, no solo castigó el pecado del hombre, sino su confabulación con los seres angélicos caídos, con quienes intentaron impedir su propia redención. Esto, mis amados, es bien profundo, porque me habla del deterioro en el que puede caer la humanidad, de confabularse con el mismo Satanás para ir en contra de su propia restauración. Esto es impresionante. ¿Cómo podemos llegar a tener un deterioro tan grande a nivel ético, moral, espiritual, mental, que nos aliemos con nuestros propios enemigos? Esto parece absurdo, pero era lo que estaba sucediendo en esos días. Las mujeres de los hombres, las mujeres hijas de los hombres, se estaban prestando para esta relación fuera de norma con tal de que la palabra dada a Eva no se cumpliera. En estos días, yo no sé si ustedes han escuchado con esta moda que ha entrado de celebrar el 8M, que es el día de las feministas. Hay un corito ahí que ellas cantan que dice: nosotros somos las hijas de las brujas que ustedes no pudieron matar. Mis amadas, esto es una de las máximas evidencias de cómo puede llegar a haber tanta turbación en la tierra al declarar una cosa tan denigrante como esas. A eso es lo que van a llevar estos movimientos a las mujeres, a ese tipo de proclamas, a adversar su propia naturaleza, pero no solamente física, sino también su naturaleza espiritual, su naturaleza profética. Sigamos leyendo. Resulta entonces claro que el pecado cometido por los hijos de Dios con las hijas de los hombres no se reduce únicamente a un asunto sexual. Había todo un plan macabro detrás de aquellos actos que luego poblarían la tierra. Vamos a pasar al siguiente punto. Gigantes después del diluvio. Vamos a explicar un poquito porque sabemos que hubieron gigantes que existieron después de que hubiera Dios destruido la tierra. Vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículo 31, perdón. Luego de la inundación de la tierra, aquellos espíritus malignos que practicaron las abominaciones nunca más fueron liberados hasta hoy. Eso es un primer punto. El reino de las tinieblas supo desde aquellos días que esas prácticas recibirían su paga. Consecuencia que los demonios en general temen. Un enfrentamiento directo con Jesús nos revela lo que pasaba ahí. Lucas 8:31, del que les he hablado tanto. Ellos le suplicaron a Yeshua que no les ordenara marcharse al abismo insondable. Claramente, nuevamente repito, ya por enésima vez, este abismo no era donde ellos estaban, lo conocían y no querían ir a él. Era ese testimonio, era ese castigo ejemplarizante del que leíamos un poco más atrás. El ruego de los demonios demuestra que ellos conocen acerca de este lugar de tormento y confinación denominado abismo, sitio al que no quieren ir. Estas cortas palabras permiten sacar diversas conclusiones. La primera es que podían ser castigados en cualquier momento. Por favor, subraye eso. Era un asunto que radica en la voluntad divina. Subraye eso, mi amado, porque este es un elemento nuevo que no habíamos mencionado. Dos, o segunda conclusión, es que para conocer acerca del abismo, inevitablemente debía de existir un precedente. Aquí estamos viendo dos cositas que la segunda ya la hemos mencionado, pero esta primera no la habíamos puesto todavía sobre el tapete y es importantísima. En cualquier momento, estos demonios podían ir a ese lugar. Si un demonio, siendo demonio, tuviera algún nivel de inteligencia,
la inteligencia de los demonios les diría que había una razón para ser llevados al abismo. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda este punto. Cuando Jesús se encuentra con Satanás en el desierto, en algún momento Satanás le dice a Jesús: no me envíes por favor al abismo. No se lo dice. Muy posiblemente porque nada de lo que estaba ocurriendo ahí tenía una justificación para ser enviado al abismo. Espero que me esté siguiendo. Pero en este caso particular, cuando hablamos de la posesión demoníaca, los demonios interpretan, infieren que su acción en lo que han sido descubiertos merece ser enviados al abismo. ¿Cuánto me están siguiendo ese punto? Es vital que lo entiendan. Perfecto. Entonces, el hecho de que no sean enviados al abismo a mí me deja ver que hay una sutil diferencia entre la razón por la cual fueron enviados y esta otra que los demonios creen que justifica que sean enviados, pero por la cual no son enviados. Esto es complejo, mis amados, pero estoy seguro que luego de que lo vea repetido como 20 veces lo va a entender. Lo que estamos viendo aquí es que hay un principio que los demonios están utilizando semejante al que pudo haber causado que se merecieran ir al abismo: la posesión de un cuerpo humano. En este caso, ¿cuál es la gran diferencia? Ustedes que son gente tan inteligente, tan sabia, tan madura, tan entrenada. La gran diferencia es que no hay un vínculo que pretende traer una nueva criatura a la tierra. Ojo aquí. Si nos vamos a Génesis, nosotros nos damos cuenta que ese vínculo, esa toma de cuerpo de los demonios buscaba procrear. Dio un fruto. La posesión demoníaca podría ser algo que prácticamente diríamos es semejante, igual, idéntico, pero que no busca la creación de un nuevo ser en la tierra. A mí lo que me está diciendo claramente la palabra es que Dios le prohíbe tajantemente a los ángeles reproducirse. El porqué y el fondo no lo conozco. Posiblemente algo de lo que ya pasó tiene el fundamento. Pero Dios le genera esa prohibición a los demonios y a los ángeles también por alguna razón o causa, que no nos dio a nosotros esa restricción. Nosotros sí nos podemos reproducir. Vea qué interesante se va poniendo esta conversación. Seguimos leyendo, página 146. La tercera tiene que ver con una típica pregunta sobre el tema. ¿Por qué no siguen existiendo gigantes? La respuesta es compleja y simple al mismo tiempo. La más rápida de entender es la que se deriva del castigo. Ya los demonios no practican la fornicación con los humanos por miedo a ser llevados al abismo. Sin embargo, la complejidad surge cuando la Biblia registra que otros gigantes existieron después del diluvio. Queda entonces claro que, aunque haya una consecuencia para los demonios, estos no necesariamente se cohíben. Resulta lógico entonces que los ángeles que continuaron con las abominaciones ya no eran los del principio, porque aquellos estaban encarcelados. Algunos de estos gigantes habitaron después del diluvio en lo que era la tierra prometida para el pueblo de Israel. Una alusión profética dramática. Aquí yo quiero que usted vea lo entretejido que se convierte esto. Para mí es, a ver, yo no sé por qué a nadie se le ha ocurrido hacer una buena película de esto, porque realmente es muy interesante. Aparecen gigantes nuevamente. Partamos del hecho de que el pecado se vuelve a repetir. Y es entonces que aparece de parte de Dios una nueva estrategia. Acordémonos que la estrategia inicial de Dios para acabar con ese mestizaje genético fue el diluvio. Pero luego, ¿cuál es el segundo gran proyecto de Dios? Ustedes que son tan inteligentes, tan sabios, tan entendidos.
El segundo gran proyecto de Dios es la construcción de una nueva nación que va a tomar la tierra prometida. Pero ¿quién habitaba la tierra prometida? Que es otro gran problema ético que nosotros tenemos. ¿Quién habitaba la tierra prometida? La habitaban los cananeos. Acordémonos que la tierra prometida es Canaán. Pero ¿quién habitaba Canaán? Los cananeos. ¿Y quiénes eran los cananeos, mis amados? Los cananeos eran personas, tribus, culturas, que estaban en la misma línea desenfrenada, vueltos hacia lo sexual de una manera desordenada. Y entonces, en ese escenario, en ese contexto, nosotros vemos que Israel hace retroceder a ese pueblo desenfrenado y desordenado, y que tenía ¿qué? Que tenía gigantes ahí. Entonces, si el primer plan de Dios para acabar con ese mestizaje genético fue el diluvio, el segundo plan de Dios para acabar con ese mestizaje genético fue el levantar un pueblo que tuviera la supremacía sobre esa genética de gigantes que Satanás iba a levantar nuevamente. Ya vamos a ver sobre eso, mis amados. Esto se pone bueno. Creí que iba a terminar en esta clase este tema, pero bueno, creo que cada vez se pone más intensa la cosa. Vamos a ver si lo ampliamos en una siguiente clase más para que no se nos quede nada por fuera. Vamos a seguir leyendo, por favor. No se puede olvidar que la intención de Dios era que su pueblo acabase por completo con aquellos pueblos paganos, que es lo que le estoy diciendo. Sería entonces probable que el plan del Eterno ahora fuera liquidarlos militarmente, a diferencia del pasado, que había sido por la intervención de las fuerzas de la naturaleza, idea que no resulta tan descabellada. Aquí empezamos a ver un entrelazado muy íntimo entre la concepción del Dios conocido como Jehová de los ejércitos. Recordémonos que la primera forma en la que Dios se empieza a revelar a su pueblo es como el gran yo soy. Es como Yahvé, Yahweh, Jehová. Pero cuando Israel empieza a tener suceso, cuando empieza a desarrollarse y empiezan a tomar la tierra, Dios se revela nuevamente como el mismo de siempre, pero ahora con una faceta militar muy notoria que no tenía antes. Jehová de los ejércitos, conocido como Sebaot. Ese Dios que ahora se revela como un Dios guerrero, militante, pero ¿contra quién Dios pelea? Contra los seres humanos. Nuevamente, mis hermanos, no. Dios ahora pelea contra la nueva estructura diabólica que se construye por el mestizaje genético. Quiero que usted y yo sigamos leyendo, por favor. Varios espías enviados por Moisés trajeron un reporte sobre estas criaturas. Era un pueblo poderoso, personas altas entre los que había descendientes de los hijos de Anac. Ya hablamos un poquito de Anac. Por favor, corra al libro de Números, capítulo 13, versículo 28. Vamos a leer lo que dice acá. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Hace una diferencia, ¿verdad? Vamos a avanzar al versículo 32. Y hablaron más entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es la tierra que se traga a sus habitantes. ¿Se acuerda lo que yo le había dicho a usted sobre el libro de Enoc? Donde en ese libro, que como vuelvo a repetir, también no es un libro bíblico que nosotros aceptemos como bíblico, pero retrata lo que podía haberse analizado y pensado en aquellos días, ¿se acuerda? Bueno, y yo le decía a usted que una de las expresiones que había en ese libro
tenía que ver con el lugar que adoptaron estos jejenes, estos nepilim, estos gigantes. Y una de ellas era la de héroes, pero héroes como líderes, como amos dominantes de los seres humanos. Y también una de las cosas que se decía, como leyenda, digámoslo así, era que ellos se empezaron a comer a los seres humanos, se alimentaban de los seres humanos. Bueno, aquí vemos un versículo ya bíblico que nos deja ver un poco de esa idea, porque dice que esta tierra se tragaba a sus habitantes. Por supuesto, no es específicamente lo que yo estoy diciendo, lo que dice acá, pero nos deja ver el mismo principio, la misma idea de que los moradores, posiblemente humanos de Canaán, empezaron a ser comidos por estas figuras que eran concebidas como jejenes, como nepilim, como gigantes. Sigamos leyendo. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Todo esto tradúzcalo, deje de ponerle gigantes a las palabras y póngale los caídos. Póngale nacidos en la tierra. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Dentro de esta misma descripción se refiere a los amorreos, quienes habitaban en los montes, los cuales luego en la misma palabra son descritos de la siguiente manera. Vamos a ir a Amós, capítulo 2, versículo 9. Amós 2:9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Mis amados, esto es para que usted le dé vuelta la cabeza 180 grados. Porque evidentemente este es un lenguaje profético, pero nos está permitiendo ver esa naturaleza extraña que tenían estos gigantes, que tenían estas figuras bíblicas, y dice que Dios se encargó, vea qué interesante, vuelvo a repetir, dice que Dios se encargó de destruir su fruto arriba y sus raíces abajo. Dios desarraigó, para mí es claro, esta genética de la tierra. Pero también me habla de los frutos, o sea, de su descendencia. Mis amados, esto es tremendo y usted puede hacerse una enseñanza que va a dejar a su iglesia, bueno, con la boca abierta, porque esto es poderosísimo, porque luego estos gigantes se vienen a replicar por última vez en el tiempo de David. Acordémonos cuando David enfrenta a Goliat, que era descendiente de los hijos de Anac, y lo derrota. Pero luego dice la descripción bíblica que aparecieron otros 4 gigantes más. Ahí yo tengo una enseñanza muy linda, no sé si voy a compartirla ahora, que tiene que ver con las 5 piedras de David. Es bien interesante que David, cuando enfrenta a Goliat, no tiene temor. No tiene ningún temor de que va a derrotar a Goliat, pero aún así él no agarra una piedra, él agarra 5 piedras. Entonces la lógica a mí me dice que si David hace exactamente lo que dice el versículo, él agarra la primera piedra y la golpea contra el gigante y el gigante cae, pero a él le quedan 4 piedras en su zurrón. Más adelante en el segundo libro de Samuel dice, segundo libro de Samuel o primero, ahorita no recuerdo, me van a disculpar. Dice que se levantaron 4 gigantes después de Goliat para enfrentar a Israel. Y esos 4 gigantes ya no fueron derrotados por David, sino por las siguientes generaciones de guerreros. Pero aquí, ¿cuál es el tema de fondo? ¿Cuál es el tema maravilloso y profético? El número 5. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando una maldición va a visitar a las generaciones, lo hará hasta la 3ª y 4ª generación. Y a través de la acción de David se marca un precedente profético de 5 piedras que representan 5 generaciones, sobrepasando la maldición de Satanás para seguir levantando gigantes y nunca más poder levantar gigantes en la tierra. Eso es tremendo, pero bueno, como vio, ya me salí un poquito del tema. Volvemos. Esa descripción de los amorreos, indicando que eran robustos como los cedros, viene del mismo Dios.
es claro que algunos amorreos podrían haber sido más altos que otros. Entre los casos que evidencian esa contaminación genética posterior, encontramos a uno de los más célebres, Goliat. Lo que muchos no saben es que este famoso gigante pertenecía a un pueblo donde muchos eran semejantes a él, descendientes en su mayoría de Anac. Aquí hay otro tema importante. Vea que ya me emocioné y me estoy pasando un montón de tiempo. Ahí voy a ver cómo hago. El tema aquí es fundamental entenderlo fuera del asunto militar, fuera del asunto humano, entenderlo como un tema espiritual. Porque si usted se regresa al libro de Números, a todo lo que estaban diciendo sobre los habitantes de Canaán, usted también se acordará que la consecuencia de esas palabras sobre Israel fue una maldición. Dios les dijo, por causa de todo lo que están diciendo, por causa de que no creen que yo puedo derrotar a estos gigantes, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Y eso significó que Israel estuviera 40 años en un desierto esperándose a que se murieran todos los que habían creído que Dios no iba a poder derrotar a los gigantes. Me devuelvo un poco en lo que vengo hablando, mis amados. La magnitud del castigo me hace entender la magnitud del pecado. Caray, 40 años. Bueno, no sé si fueron 40 o 80, ahorita mi memoria me falla. Me van a ayudar, 40 me parece. Y cuando nosotros hablamos de que tenía que morir toda una generación por esas palabras, uno dice, pero es que eso no tiene ninguna importancia, si eso lo dice cualquiera, a mí también me falta la fe. Yo también hubiera dudado de matar gigantes. Sin embargo, aquí claramente en la palabra yo estoy viendo que el tema con los gigantes para Dios no es menor. El tema para Dios con los gigantes es un tema neurálgico y para el cual él había levantado un pueblo. Es que no sé si usted está dimensionando esto, mis amados. El diablo levantó su genética y Dios estaba levantando la suya propia en la tierra. Esto es increíble y me eriza la piel, mis amados. Dios había escogido a una genética nacida de Abraham para que le levantara oposición a la genética del diablo y la derrotara. Y cuando ya los había sacado de Egipto con mano poderosa y ya los había librado de todos los males que podían haber en un desierto y los había alimentado y los había ayudado para la tarea para la cual él los había concebido, les dio miedo y retrocedieron. Es como que usted estudie toda una vida para ser médico y le dé miedo a hacer una operación. Es como que usted estudie toda la vida para ser arquitecto y le dé miedo a hacer un plano. No sé si me estoy dando a entender correctamente. Esto era un tema fundamental en esos días. Y Dios dice, yo no voy a permitir que mi genética me avergüence. Yo no voy a permitir que mi genética no me represente. Yo no voy a dejar que una genética que le tiene miedo a la genética de Satanás entre a la tierra que yo les prometí. Entonces Dios tuvo que esperarse 40 años para que esos miedosos, esos buenos para nada, esos debiluchos se murieran, para que naciera una nueva genética. Mis amados, este desierto que estamos viviendo con la pandemia, no me importa si dure más años, si durará unos meses más, está permitiendo que muera una genética débil y que los que nazcan en esta pandemia, los niños, los jóvenes que puedan sobrevivir en esta crisis, se conviertan en los rivales formidables de la genética de Satanás. Es que Dios nunca pierde, mis amados. Es que Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando empezamos a ver lo que pasa con Goliat, yo no lo puedo entender simplemente como un gigante. Ay, qué miedo, qué susto. No. Cuando Goliat se presenta delante de Israel, lo que hace es memoria de la maldición que había destruido a toda una generación en Israel. Es que no es poca cosa.
todos quedan paralizados. Los grandes soldados, los grandes arqueros, los grandes, los que se subían en caballos y sabían pelear a caballo, todos quedaron petrificados porque Goliat representaba la memoria de lo que había destruido una nación. Y es entonces, aleluya, que aparece el rey David, siendo un niño, un chiquillo, y Dios entonces dice: mi hijo tendrá el linaje de David, porque conociendo la maldición que había sobre una nación, conociendo la desgracia que estaba sobre una generación, David se impuso ante los gigantes, la genética de Satanás, para hacer predominar la genética de Dios en la tierra. Es por eso que hablamos de que David se convierte en ese representante máximo del linaje de Cristo. Por eso, escúcheme bien, a Dios no le importa si los descendientes de David son buenos o no. Y entiéndame bien, Salomón fue un idólatra, Ocosías se salió del rumbo, Joram, que también fue descendiente de David, pecó contra Dios, apareció Atalía. Bueno, cuántos hombres malos no hubieron después de David, pero la esencia de ese hombre era la que Dios quería que estuviera en el Mesías. La sustancia que había en David para poder derrotar a los demonios, para poder derrotar esa raza híbrida, era la que Dios necesitaba que estuviera en el Mesías. Esto es impresionante, mis hermanos, porque nos conecta a todo lo que hemos visto en la palabra y nos hace entender la dimensión en la que la guerra espiritual debe moverse. Cuando usted escucha toda esta narrativa que le estoy haciendo y usted empieza a pensar en ese montón de loquitos que andan haciendo ahí cosas raras en las iglesias, fuera de las iglesias, y creyéndose que son Batichica y Superman y Batman y Flash y Aquaman, usted se cuestiona si ellos están entendiendo realmente lo que implica la guerra espiritual. Es que la batalla espiritual es un todo, es una batalla integral y yo no puedo dejar nada por fuera. Esa batalla espiritual pasa por mis predicaciones hasta la forma en la que yo educo a mis hijos. La batalla espiritual son esos actos proféticos, pero también son la forma en la que yo manejo mis finanzas. La batalla espiritual es un ámbito amplio y enorme, claro, pero que hasta el día de hoy persiste entre la genética de Satanás y la genética de los hijos de Dios. Pero bueno, mis amados, como me he extendido un poco más de la hora, quiero cerrar, todavía no he terminado este tema, voy a terminarlo en la próxima clase. Creo que es un tema muy interesante que vamos a seguir ahondando en la clase número 12. Y bueno, gracias a Dios tenemos 12 clases más, porque este curso apenas está llegando a su meridiano, para seguir hablando del tema que tenía para la próxima clase, que eran los tipos de oración. Así que bueno, nos vemos en breve y por favor no se pierda este tema que ya se extendió por 3 clases. Que Dios me los bendiga. Chao, chao.